Les habla el general Néstor González González, disidente del régimen de Hugo Chávez Frías y actualmente en la clandestinidad, perseguido por supuesto por el régimen por las denuncias que hicimos hace algunos años atrás y que en este momento siguen vigentes, tal como es la presencia de las fuerzas revolucionarias colombianas dentro del territorio venezolano, donde conducen operaciones de extorsión, secuestro, narcotráfico y por supuesto operaciones de terrorismo. Es muy claro que las denuncias que se hicieron en esa oportunidad no fueron tomadas en cuenta porque la guerrilla representa parte del proyecto como brazo armado de la revolución que conduce Fidel Castro y Hugo Chávez Frías en territorio venezolano y con proyecciones a nivel del continente. Estas denuncias proceden de fuentes muy confiables representadas por oficiales venezolanos quienes son obligados por parte del régimen a convivir dentro de este ambiente de violación de la soberanía nacional y traición a la patria y que no son dados a la luz pública sencillamente porque esto conllevaría al enjuiciamiento de estos oficiales, a las amenazas a sus familias y a su vida y en el mejor de los casos la expulsión de la institución. Tales campamentos fueron denunciados desde el año 2000 y que su presencia cubría parte del territorio nacional venezolano, tal y como es el caso en el norte occidente de Venezuela, donde aproximadamente 13 campamentos hacen vida operacional de entrenamiento y alivio en el norte del estado de Nueva Zulia y dentro del territorio venezolano. Es de hacer notar que es tal la convivencia y la anuencia del régimen de Hugo Chávez Frías que Iván Márquez, quien es comandante del bloque del Caribe, también tiene participación con el régimen en el adoctrinamiento de las fuerzas bolivarianas de liberación, la cual es la guerrilla que forma actualmente el régimen de Hugo Chávez Frías. Participa como elemento esencial en el abastecimiento desde Venezuela al Frente 33 y al Frente 49 que opera dentro del sector de Colombia. Es elemento de enlace entre la guerrilla colombiana, el régimen cubano, el narcoterrorismo y por supuesto la FARC con elementos del gobierno venezolano y las fuerzas militares. En el sur, hacia el Río de Oro, existen plenamente identificados tres campamentos de la guerrilla. Allí se procesa coca en este sector y es transportado hacia el lago de Maracaibo a través del río Catatumbo y otros vías terrestres y aéreas en ese sector. Hacia el sur, siguiendo en la frontera occidental entre Venezuela y Colombia, encontramos el sector del páramo del Tamá y el sector del Arauca, donde existen aproximadamente 16 campamentos en conjunto en ese sector. Tal es la penetración que se produce en esta zona que elementos del secretariado de la FARC como Raúl Reyes o el Mono Jojoy hacen reuniones en el campamento de Las Piedritas, donde asisten oficiales venezolanos o civiles integrados en las fuerzas bolivarianas de liberación para recibir catequización, entrenamiento. Igualmente el jefe guerrillero Macías se reúne en el Higuerón, donde mantienen personas secuestradas en la zona o en cualquier lugar de Venezuela dentro del territorio venezolano y allí cobra a los ganaderos e industriales la cuota que tienen que pagar para garantizarles su seguridad dentro del territorio venezolano. Esta penetración, por supuesto, no queda solamente en ese sector. Siguiendo por el río Meta hacia el sur y estado Amazonas de Venezuela, encontramos la población de Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo. Toda esta zona bañada por ríos de gran cauce son utilizados desde Brasil hacia Venezuela para el transporte de insumos para el procesamiento de la droga, para sacar la droga ya procesada, como tráfico de armas y además
como un elemento de penetración y control de la población. Es necesario resaltar en este sentido que el despliegue de la guerrilla colombiana en los sectores anteriormente mencionados coincide con el despliegue de las Fuerzas Armadas venezolanas en los sectores donde hay penetración de la guerrilla colombiana, y los oficiales son obligados, o pena de ser sancionados, a callar la presencia de estos elementos, y en muchos casos, por órdenes directas del régimen, son obligados a colaborar con las operaciones delictuales realiza la guerrilla colombiana. De hacer notar que han habido muchos casos en los cuales oficiales venezolanos, tal como es el caso del general Carrizales, que inició una persecución contra irregulares que se encontraban en territorio venezolano, fue neutralizado en su acción por parte del régimen, y sencillamente porque durante esa persecución en casas pertenecientes al partido de gobierno MBR encontraron armas que comprometían fuertemente al régimen. Igualmente pasa con el caso del teniente coronel Quintero, jefe del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional, quien capturó al irregular Granda dentro del territorio venezolano y ha sido detenido y puesto, por supuesto, en prisión, acusado de traición a la patria, cuando el único traidor a la patria que existe en este país es Hugo Chávez Frías, quien permite, además de la penetración de la guerrilla colombiana, la penetración del gobierno cubano y la entrega de petróleo a diferentes países con el objeto de hacer realidad su proyecto, ganando, por supuesto, la voluntad de esos gobernantes y manteniendo la neutralidad ante un proyecto que amenaza completamente al continente. La influencia de esta guerrilla en Venezuela y con anuencia del gobierno venezolano se extiende hacia el corazón de Venezuela, desde Barinas, Barquisimeto, dirigiéndose hacia las zonas urbanas centrales como son Valencia, Maracay, Caracas, y hacia el oriente del país, en la isla de Margarita y estado Sucre, donde junto con elementos del cartel venezolano colombiano hacen lavados de dinero desde el sector de La Guajira hasta el estado Nueva Esparta. Esta amenaza, señores, está conjugada en un vértice de utilizar a la guerrilla primero como elemento o brazo armado de la revolución y que atenta contra la constitucionalidad institucionalidad de la Fuerza Armada Venezolana. En segundo lugar, es parte de la organización y la carrera armamentista que realiza actualmente el gobierno de Hugo Chávez Frías para instaurar su revolución dentro del continente americano. Y en tercer lugar, conforma ese triángulo la ideología y la penetración cubana dentro del territorio venezolano del régimen cubano, con el objeto de crear un bloque ideológico, político y económico que luche o se enfrente al capitalismo y por ende a los Estados Unidos. Este problema no es únicamente del pueblo venezolano, somos solamente el origen inicial de esta revolución que orienta la intención del gobierno de Hugo Chávez Frías de implantar un régimen comunista en nuestro país. Deben estar atentos los gobernantes del continente de que el petróleo está siendo usado como un elemento de soborno, de que hay una penetración a través de la FARC hacia México, países de Centroamérica y Sudamérica como brazo armado, de que hay un apoyo financiero, económico, en estos términos, de apoyo político a todos los elementos irregulares por parte del gobierno de Hugo Chávez Frías, y que hoy es Venezuela la que se encuentra en esta situación, pero el día de mañana pudiesen ser ustedes. El régimen de Hugo Chávez Frías, con esta parte únicamente porque no hemos desarrollado la penetración cubana ni hemos desarrollado la carrera armamentista que en este momento se desarrolla y particularmente orientada hacia la adquisición de capacidad nuclear, representa para todo el continente una amenaza.